En el siguiente video les voy a hablar del tema sentencia selectiva if. Para ello ya tengo preparado el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Sentencia selectiva if. La sentencia if permite ejecutar una acción a partir de una pregunta condicional. Particularmente, la acción se ejecuta si la respuesta es verdadera. En ocasiones es necesario ejecutar una acción cuando la respuesta sea falsa, por lo que se recurre a la cláusula else. Por otro lado, es posible establecer una lista de preguntas condicionales para determinadas acciones empleando la estructura escalonada if, else, if. Las sentencias de implementación de cada estructura son, y bueno, yo aquí ya tengo digamos que los prototipos para la implementación de la estructura if, else y la estructura escalonada if, else, if. Lo que se menciona en esta primera parte teórica es que a través del if yo voy a determinar una acción, o sea, voy a permitir ejecutarla o no dependiendo de la condición que yo ponga aquí. ¿Qué es la condición? Pues es una expresión condicional que puede ser de tipo relacional, que puede ser de tipo aritmética o lógica. La intención es obtener de esta expresión condicional dos posibles estados, el falso y el verdadero. En este caso, la acción que colocamos dentro del ámbito de la estructura if se va a ejecutar si es verdadera. En caso de que sea falsa, no se ejecuta esta acción. Entonces, mediante el if seleccionamos si se ejecuta o no esta acción. Ahora bien, se menciona que en ocasiones queremos realizar una acción cuando esta condicional es falsa. Entonces recurrimos a la cláusula else. Y aquí tenemos ya la estructura de este complemento else. Tenemos el if, que asume mediante la condicional en el estado verdadero una acción, y en caso de que el resultado sea falso de esta pregunta condicional, el else va a determinar la acción que se va a ejecutar a partir de esto. Y bueno, ya por último, en la estructura número 3 es una estructura escalonada if, else, if, donde yo puedo incluir una serie de preguntas condicionales. Más abajo, en lo que deben saber, les voy a dar algunos tips de cuándo utilizar cada uno de estas estructuras. Particularmente la estructura escalonada es cuando quieren hacer varias preguntas sobre la misma variable o diferentes variables y quieren realizar una acción dependiendo de la situación en la cual se encuentre esta variable. Bien, entonces vamos a pasar a lo que deben saber acerca de esta estructura y continuamos con la explicación. En el punto número 1 dice: la pregunta condicional es una expresión relacional, aritmética o lógica que se emplea para obtener dos posibles respuestas o estados. El primer estado, denominado falso, es representado de forma numérica por un 0, de manera alfanumérica por null, o lo que viene siendo en su representativo por orden es diagonal 0, y en C++ por la palabra reservada false. Entonces esas son las tres formas de representar el estado falso. Para el segundo estado, denominado verdadero, es representado de manera numérica por cualquier valor diferente de 0. Normalmente suele ser 1. Y en C++ por la palabra reservada true. Bien, aquí en el caso del estado verdadero, tomen en cuenta que su representación numérica es cualquier valor diferente de 0. O sea, hablando de manera numérica, cualquier valor que no sea 0 se va a tomar como estado verdadero. Si hablamos de manera alfanumérica, entonces cualquier valor diferente a null se va a tomar como estado verdadero. ¿Cuál es un valor diferente a null? Pues cualquier otro carácter. Puede ser el carácter A, B, C, cualquiera que se encuentre dentro del alfabeto, o puede ser cualquier dígito, o puede ser cualquier símbolo. Cualquiera de ellos se va a tomar como estado verdadero, y el único que lo representa como falso, ya se mencionó, es el carácter null.
Ahora, aquí también se menciona que normalmente de manera numérica suele ser el 1. ¿Por qué menciona esto o por qué se menciona esto en la teoría? Es porque de manera cotidiana, en las expresiones condicionales que se emplean dentro del if, emplean expresiones de tipo relacional. Entonces, si ustedes recuerdan de los videos anteriores cuando vimos operadores relacionales, en este caso una expresión relacional implica el uso de un símbolo de comparación. Entonces, de una comparación de valores, recuerden que solamente se obtienen dos posibles resultados, el 0 y el 1. Y si el 0 representa el estado falso, entonces el verdadero está representado por el número 1. Por eso es que aquí se menciona que el 1 normalmente suele ser utilizado como estado verdadero porque emplean de manera cotidiana expresiones de tipo relacional. Y bueno, ya trabajando en C++ podremos también utilizar la palabra reservada true. Vamos a continuar. Aquí menciona que algunos ejemplos de expresiones condicionales se muestran en la tabla 1.1. Y bueno, vamos a ver esta tabla donde vamos a considerar que se declaran dos variables, A y B. En el caso de A se va a inicializar con el valor de 3 y en el caso de B se va a inicializar con el valor de 4. Bien, en la tabla tenemos el tipo de expresión, la expresión, el resultado de la expresión y el estado. Comenzamos con el tipo de expresión. En el primero vamos a emplear una expresión de tipo relacional, las que se suelen emplear de manera cotidiana. En este caso la expresión sería preguntar si el valor de A es mayor al valor de B. Tomando en cuenta que A vale 3 y que B vale 4, ¿3 es mayor a 4? No. Entonces el resultado de esta expresión me va a entregar un 0. Un 0 que me va a representar el estado falso. O sea que si yo pongo esta expresión como condicional en mi if, el resultado de esto sería un 0, lo cual quiere decir que no ejecutaría la acción. Si yo esta expresión condicional la llevo a un if-else, nuevamente, A es mayor a B, no, por lo tanto no ejecuta la acción del if. Y al tener el complemento del else, la acción se ejecutaría para este caso. Entonces no se ejecuta la acción del if, pero sí se ejecuta la acción del else. Bien, vamos a continuar. El siguiente tipo de expresión sería aritmética. Vean ustedes, yo como expresión coloco A menos B. El resultado de esta expresión, tomando en cuenta los valores de 3 y 4, sería de menos 1. Este menos 1 lo va a tomar en cuenta como estado verdadero, lo cual quiere decir que si esta expresión la coloco como condicional del if, sí me estaría ejecutando la acción. En el caso del if-else, obviamente el if ejecuta la acción y el else pues simplemente no realiza ninguna operación. Continuando, una expresión de tipo lógica. Vean ustedes, en este caso la operación lógica y. A y con B. El resultado de esto sería un 0. Y nuevamente en el estado sería representativo al falso, lo cual quiere decir que en el if no ejecutaría la acción. Con respecto al cómo obtener estos resultados en expresiones lógicas o operaciones lógicas, no nos vamos a preocupar, realmente casi no se utilizan, salvo que quieran desarrollar algunos programas que involucran operadores binarios y sobre todo para el control de datos sacados por algún puerto. Entonces no nos vamos a preocupar por las expresiones lógicas, simplemente bueno, también tomar en cuenta que se pueden emplear. Otro ejemplo sería de tipo relacional, donde pregunto si el valor de B es diferente al valor de A. Obviamente si lo es, me va a entregar un 1 y el estado sería verdadero, lo cual quiere decir que si yo coloco esta expresión como condicional del if, sí me va a ejecutar la acción. Otro ejemplo de aritmética sería el siguiente, B menos y entonces entre paréntesis A más 1. El resultado de esto es un 0, por lo tanto lo toma como estado falso y en consecuencia si lo implemento como condicional del if, no me ejecutaría la acción.
Por último tengo la operación lógica O, y bueno, en este caso A o con B da como resultado 7. Ahora no confundan la operación lógica O con la unión lógica O. Esos son dos cosas totalmente diferentes. Bien, entonces este 7 que da como resultado de la operación lógica O me lo va a tomar como un estado verdadero y por lo tanto sí ejecutaría la acción. Vamos a continuar. En el punto número 2 dice: el lenguaje C-C++ cuenta con varios tipos de operadores. Estos son, y bueno, esto ya lo hemos trabajado en videos anteriores. Tenemos en el inciso A los operadores aritméticos. Puede utilizar cualquiera de estos operadores para implementar una expresión aritmética como condicional del if. Lo mismo en el caso del B, tengo aquí mis operadores relacionales, el menor que, mayor que, menor igual, mayor igual. Aquí está invertido esto, en el documento lo voy a corregir. El igual que y el diferente que. Tengo en el inciso C mis operadores lógicos. Aquí está la operación lógica y, la operación lógica o, la negación, la XOR. En este caso es un corrimiento lógico hacia la izquierda y un corrimiento lógico hacia la derecha. Y por último, mis operadores de unión, que yo también puedo establecer uniones como parte de las expresiones relacionales que implemente. Entonces, de las uniones que conocemos sería la unión y la unión o. Entonces, todo estos son los operadores que yo puedo emplear en una expresión condicional para mi manejo del if. Bien, continuamos. En el punto número 3 dice: el uso correcto de cada estructura permite agilizar los procesos en los programas, por lo que se sugiere emplear cada estructura acorde a la cantidad de preguntas. Esto es, y bueno, entonces aquí viene algunas recomendaciones de cómo utilizar cada una de las estructuras que mencionamos en la parte de arriba. Cuándo utilizar un if, cuándo utilizar un if else y cuándo utilizar una estructura escalonada if else if. Y bueno, aquí en el inciso A dice: una pregunta referida a una variable es emplear la estructura simple if. Por ejemplo, yo quiero obtener el 50% de un valor ingresado por el usuario. Entonces aquí nada más es un cálculo, ¿no? Pero ¿cuándo lo quieres obtener? ¿Cuándo quieres obtener ese 50% del valor ingresado por el usuario? Ah, bueno, pues solamente lo quiero obtener si el valor ingresado es mayor a 7000. Entonces existe solamente una pregunta que hay que hacer aquí. Si el valor ingresado es mayor a 7000, entonces obtengo el 50% de ese valor. Como ustedes pueden darse cuenta, finalmente se trata de una pregunta. Otro ejemplo sería: quiero saber si el valor ingresado por el usuario es un número positivo. No me interesa si el número es negativo o si es un número imaginario, nada. Solamente quiero saber si es positivo. Por lo tanto, hay una sola pregunta. Y esa pregunta sería implementarla en la expresión condicional del if. Y es considerar que si el valor ingresado por el usuario es mayor a 0, si es mayor a 0, entonces es positivo. Y nuevamente es una sola pregunta, por lo tanto utilizo un if. No me interesa saber ninguna otra circunstancia acerca de este valor, solamente una. Entonces, si es una pregunta, es emplear la estructura simple if. Bien, vamos a pasar al inciso B. Dice: dos preguntas referidas a la misma variable y ambas preguntas son complementarias. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que las preguntas deben ser complementarias. Son dos, pero deben ser complementarias. Si ese es el caso, entonces hay que emplear la estructura if else. Ahora, preguntas complementarias es porque solamente existen dos situaciones: o es un sí o es un no. No existe un tal vez o un quizá. O es sí o es no. Y bueno, en este caso podríamos asumir nuevamente como primer ejemplo: calcular el 50% de un valor ingresado por el usuario si es mayor a 7000.
Esa sería la primera pregunta. Pero si no es mayor a 7000, entonces calcula el 30%. Vean ustedes, ya tengo dos preguntas. La primera pregunta es si el valor ingresado es mayor a 7000. Entonces tomo mi expresión y pregunto, ¿el dato ingresado es mayor a 7000? Ok, entonces como acción es calcular el 50%. Pero si no lo es, entonces yo ya no voy a preguntar por si no lo es o no es. Entonces si lo es, hago el cálculo. Y si no lo es, entonces de manera inmediata lo va a asumir el else y va a hacer el cálculo del 30% porque no cumplió el primer requisito. Entonces son preguntas complementarias, o sí o no. Y en el if yo asumo cualquiera de estas dos preguntas. Más adelante en el compilador vamos a hacer un ejemplo donde puedo tomar de estas dos preguntas una la asume el if y la otra como parte del complemento la asume el else. Con respecto a los números, yo quiero saber si el valor ingresado por el usuario es positivo o negativo. No hay más opciones, solamente son estas. Entonces son dos preguntas y ambas son complementarias. Por lo tanto, en el if coloco como expresión condicional cualquiera de estas dos y desarrollo la acción correspondiente a la pregunta. Y el else va a resolver su complemento y obviamente realizar la acción correspondiente a la pregunta complementaria. Bien, en unos ejemplos vamos a tomar el uso de estas estructuras. Paso al inciso C, donde dice dos preguntas referidas a la misma variable y no son complementarias, emplear la estructura if else if. Vean aquí, si las preguntas no son complementarias, obligadamente tiene que ser un if else if. Y bueno, esto de que las preguntas no sean complementarias es porque existe un tal vez. O sea, es un sí, un no y un tal vez. Entonces, como ya hay más situaciones, yo de esas más situaciones o más preguntas solamente me interesan dos. Y como no son complementarias, porque existe un tal vez o un quizá, tendría que implementar una estructura if else if para asumir esas dos preguntas de manera individual. Si me interesara el tal vez, entonces en el else dejo ese tal vez o ese quizá. Pero si son solamente dos preguntas y existen más situaciones que no me interesan, entonces son preguntas que no son complementarias. Tendría obligadamente que utilizar un if else if. Y en caso de querer asumir ese tal vez o ese quizá, emplear más if else para cada una de las situaciones y un else para dejar en última circunstancia lo complemento a todo lo que he preguntado. Bien, en este caso tomen en cuenta eso. Si las preguntas no son complementarias es un if else if. Y bueno, ya por último en el inciso D dice dos o más preguntas referidas a la misma variable o diferentes, emplear estructura if else if. Nuevamente, si ustedes tienen que hacer muchas preguntas, o sea, ya no solamente son dos complementarias, sino más, también tendrán que emplear una estructura if else if. Esto es, si lo vemos con los números, yo solamente hasta ahorita he resuelto si el número es positivo. Si el número es positivo, lo resuelvo con una estructura simple if. Pero si quiero saber si el número es positivo o negativo, entonces resuelvo con un if else, asumiendo que existe un complemento. Las preguntas son complementarias. Pero si yo quiero saber si el número es positivo, negativo o neutro, entonces ya hay tres preguntas. ¿Y cuáles son esas tres preguntas? Preguntar si el valor es mayor a 0 y preguntar si el valor ingresado es menor a 0. Y la tercera pregunta es si el valor ingresado es igual a 0. Ya tengo tres preguntas, por lo tanto, la mejor forma de resolver esto es mediante una estructura escalonada if else if. En este caso, pues hay que considerar que se realizan dos preguntas. De esas tres se realizan dos. Una en el if, otra en el else if. Y como ya hice dos preguntas y son tres, quiere decir que la tercera es complementaria. Ya no necesito hacer
una pregunta por algo que ya sé qué es. Por lo tanto, sin preguntar, en el else asumo el complemento a estas dos preguntas. Yo podría preguntar aquí si el valor ingresado es mayor a 0. En el otro preguntar si el valor ingresado es menor a 0. Si es alguna de estas dos, pues realiza la acción. Pero si no es ninguna de estas dos, ¿para qué pregunto si el valor es igual a 0 si ya se sabe? Entonces el else asume esa parte complementaria a las preguntas que han hecho. Y nuevamente, el orden no importa, lo que importa es hacer el número de preguntas adecuadas. Si aquí son 3, hago 2 y una queda en el else. Yo, por ejemplo, puedo preguntar aquí si el valor ingresado es igual a 0, entonces la acción es imprimir es igual a 0. Aquí puedo preguntar si el valor es mayor a 0. Si ya pregunté aquí si es igual a 0 y aquí si es mayor a 0, entonces si ninguna de estas dos son, no es necesario preguntar en el else si es menor a 0 porque ya se sabe, se hicieron las mínimas preguntas necesarias y como no ocurrió nada, quiere decir que es el complemento. De hecho, vean ustedes, el else no lleva condición, no tendrían por qué ponerle una condición aquí asumiendo una expresión relacional. Entonces también pasa lo mismo con el if else, no lleva aquí condición, simplemente se asume que al realizar una pregunta si no es, entonces es la otra. Lo mismo tomen en cuenta en el uso del if else y la estructura escalonada. Bien, pues esto sería la teoría básica para el uso de la estructura if. Vamos a pasar al compilador para el desarrollo de algunos ejemplos y complementar esta parte teórica. Pasemos al compilador.